Hola a todas y todos. Os voy a presentar aquí el tema 3, que trata de los productos sanitarios y su dispensación, y también de los agentes biocidas, que están estrechamente relacionadas, porque al final muchos de los agentes biocidas se usan conjunto con los productos sanitarios para hacer curas de heridas y de úlceras, etcétera. Es un tema bastante largo, pero que no es necesario que lo estudiéis todo entero de un tirón, porque es al final una recopilación de muchísimos de los productos que vamos a encontrar en la farmacia. Entonces, no os agobiéis, es largo, pero vosotros podéis dividirlo, podéis planteároslo por partes sin problemas. Vais a entender el dicho ese que dicen tenemos de todo como en botica después de estudiar este tema, ya lo veis. En primer lugar, pues vamos a ver un poquito la legislación de estos productos y luego ya vamos a ir viendo cada tipo que vamos a tener. Los materiales de cura, los que están indicados para el tratamiento de la insuficiencia venosa, también para la incontinencia urinaria. En este grupo también tenemos que englobar los anticonceptivos y algunos de los productos ginecológicos que se venden en las oficinas de farmacia. Los sistemas de medición de temperatura. Muchos de estos productos, de hecho, los conoceréis. Pero bueno, tenemos que conocerlos y controlar un poco cómo funcionan. También vamos a ver los tensiómetros, los medidores de la tensión arterial. Los instrumentos y equipos de autodiagnóstico, que suena así muy categórico, pero al final son pues, los test de embarazo, los sistemas para medir la glucemia, los test de COVID que todos conocemos, los sistemas de inyección, que son las jeringuillas y las agujas. Los sistemas de inhalación que tenemos también en las oficinas de farmacia son las cámaras para poder inhalar y hacer mejor el tratamiento con los aerosoles. Los productos de ostomía, que esto sí que es un grupo muy, muy importante dentro de los productos sanitarios porque son las bolsas que van a tener que usar los pacientes ostomizados. Aquellos pacientes a los que les han tenido que retirar alguna parte del sistema digestivo, del sistema excretor o respiratorio. Y ya por último vamos a comentar los biocidas que también tenemos en las oficinas de farmacia, que los biocidas al final pues son sustancias que podemos emplear para evitar el crecimiento de agentes bacterianos o directamente para aniquilar a otros, como los antibióticos. Bueno, ¿qué son los productos sanitarios? Pues son instrumentos, dispositivos, equipos e incluso programas informáticos, aunque no lo parezca, que nos pueden servir para hacer un diagnóstico, prevención, control de determinadas enfermedades, incluso de determinadas deficiencias. También pueden servirnos para hacer investigación, de ahí lo que estén los programas informáticos. Y también están incluidos aquí los productos que sirven para la regulación de la concepción. Podemos hacer una diferencia de 4 grupos importantes, sobre todo a nivel de dispensación. Por un lado tenemos los efectos y accesorios, que, bueno, estas son las leyes que no nos interesan mucho, pero que están, o sea, esto sí que es importante, que se obtienen en régimen ambulatorio y están destinados a utilizarse con la finalidad de llevar a cabo un tratamiento terapéutico o ayudar al enfermo en los efectos indeseados de este. Estos son, son todos exclusivos de oficina de farmacia y van a ser pues las vendas, las gasas, bueno, todo lo que vamos a ver a continuación van a estar siempre incluidos dentro del sistema de la seguridad, o sea, de la seguridad social, y muchos de ellos además van a ser de aportación reducida. Luego, dentro de los productos sanitarios, pues están también los de diagnóstico in vitro, es decir, a estos aquí a nosotros no nos interesan tanto, pero bueno, tenemos que conocerlos, productos a medida y los productos sanitarios para investigación clínica. En la parte de regulación ya la conocéis un poco por el tema 1, son al final pues todas las cosas que nos tiene que indicar el embalaje y un poco la legislación. Pero aquí ya sí que nos vamos a ir parando un poquito en la diferenciación de estos productos. Los productos sanitarios también los vamos a diferenciar en las clases 1, 2A, 2B y 3.
Esta diferenciación se hace en base al, al riesgo que tiene la utilización de ese producto y lo invasivo que es. Es decir, la clase 1 no entra en contacto con el paciente, o entra en contacto con la piel intacta. La clase 2 ya sí que se introduce un pequeño orificio en el paciente. La 2B pueden intervenir dentro de un proceso fisiológico, por ejemplo, a lo mejor un tipo de implante. Y la clase 3 ya afectan de una forma muy... afectan directamente pues, al sistema nervioso o al circulatorio. En este ejemplo ya nos vamos a tener que ir a una válvula cardíaca, a una prótesis de rodilla, etcétera, etcétera. Luego también los podemos diferenciar, que es la distinción que hacen los colegios oficiales de farmacia, pues en productos de material de cura, sutura, los de inmovilización, para la insuficiencia venosa, que al final es el que vamos a seguir nosotros un poco para que nos sirva de esquema. Porque si no, aquí es verdad que esta división está muy bien en función de lo invasivos que son, pero luego vamos a tener algunos que estén en la clase 1 y la clase 2, pero que se usen al final para una patología en concreto. Entonces, por eso también está muy bien esta diferenciación, que es la que vamos a seguir en el tema. Aquí empezamos con los primeros, pues con los materiales de cura y sutura, que al final los conocéis todos, o sea, los hemos tenido que usar siempre en algún momento. El algodón, ya no solo para hacer curas, es que lo tenemos siempre en casa. Las gasas para limpieza, para hacer pequeñas curas. Y los adhesivos pues entran desde el esparadrapo a las láminas estas de apósitos que ya vienen como con una gasita incorporada. Esto sí que ya el material de cura para úlceras y cicatrización ya es un poquito más específico, que seguramente a lo mejor lo habéis visto, pero bueno, es verdad que es un poquito más especial. En esta parte en el tema para que podáis imprimir, no suelo poner, no suelo, de hecho en este no creo que no hay ninguna imagen, para que vosotros lo imprimáis y lo trasteéis, pero en el que es el tema dinámico o el tema un poco más interactivo, ahí vais a ver las imágenes y en este caso, por ejemplo, y en el caso de las bolsas y las medias, es bastante visual para que os hagáis mejor a la idea. Lo que os contaba de este tipo de material, o sea, las úlceras son una especie de heridas que se hacen por presión y que tienen unos apósitos muy particulares, que vienen para ponerlos en las zonas del sacro, incluso en la zona de los talones, y suelen venir con materiales que absorben también los exudados que hay en este tipo de heridas. Ya los veréis, o sea, son bastante grandes en las fotos que os he dicho y están financiados por la Seguridad Social, ¿vale? No todos, pero la gran mayoría sí que pueden ser recetados por el médico para este tipo de pacientes que tienen estas heridas que a veces simplemente salen por estar mucho tiempo en reposo en ancianos y gente que necesita estar en cama. El material de sutura pues es el que se emplea al final pues para coser, para que nos entendamos, para coser algunas de las heridas, los puntos. Entonces vamos a tener los hilos, las agujas y las suturas adhesivas, que al final estos son los que vamos a encontrar más en la oficina de farmacia, que son los puntos de sutura que se pegan en la piel para poder juntarla y favorecer la cicatrización de una herida abierta. El material de inmovilización, que aunque suene así, son las vendas, que tenemos de distintos tipos para fijar, para inmovilizar, algunas incluso para hacer compresión en vendajes para tratar los edemas y favorecer el retorno venoso en determinadas patologías. Luego pasamos a la insuficiencia venosa, que en la oficina de farmacia es uno de los sitios donde más tratamos esta patología, porque van a venir muchos pacientes que tengan varices o un retorno, no lleguen a tener varices, pero tengan un retorno venoso insuficiente, que noten hormigón en las piernas, cansancio,
esa sensación de pesadez. Y en la oficina de farmacia vamos a disponer de bastantes productos para este tratamiento. Aquí primero os diferencio un poquito los distintos grados que tenemos de insuficiencia venosa y el tratamiento que podemos hacer. Para quitar las varices lo único que hay eficaz al 100% es la extracción, o sea, quitarlas mediante una operación. Pero como a veces es un poquito agresiva y hasta que no hay un grado muy alto de variz no las quitan, nosotros tenemos en la farmacia, disponemos de bastantes complejos para aliviar estos síntomas que van a tener, la mayoría tienen siempre todo lo mismo, el jingo, el castaño de Indias y el rusco, sobre todo el rusco, la verdad, que lo vais a encontrar tanto para tratar las varices como para tratar las hemorroides. Y sobre todo, lo que más nos interesa de esta parte son las medias de compresión, que hay distintos tipos en función del grado de insuficiencia venosa que haya o de varices. Vamos a tener la compresión ligera, la normal, la fuerte y la extra fuerte. Y debemos conocer cómo se dispensan en la oficina de farmacia, ya que no todas están financiadas. La compresión fuerte y extra fuerte sí que está financiada, pero la compresión normal solo está financiada en determinadas comunidades autónomas, muchos que sois de Castilla y León, precisamente en Castilla y León sí que están financiadas, pero para que estén financiadas necesitamos que estén recetadas por un médico especialista y por lo tanto tiene que emitir un visado de inspección. Los consejos, dentro de las cosas que también podemos recomendar respecto al uso de las medidas terapéuticas de compresión en la oficina de farmacia, pues aunque parezca muy una tontería, los consejos de colocación son medias muy difíciles de poner, muy difíciles porque ejercen una presión muy alta en la zona del tobillo y claro, tenemos que ponérnoslas por el pie y el tobillo. Entonces hay que hacer un esfuerzo y ponerles las cosas fáciles a los pacientes y echarles una mano a la hora de poder ponérselas bien. Lo recomendable es darles directamente la vuelta y solamente meter el pie y a partir de ahí ya ir subiendo poco a poco. La incontinencia, los productos sanitarios para la incontinencia urinaria también son muy importantes dentro de la oficina de farmacia, porque comprende sobre todo pues, a los absorbentes, lo que conocemos como pañales. Hay de distintos tipos y van adecuados un poco al tipo de incontinencia que tengamos. Vamos a tener por un lado los absorbentes para incontinencia leve y por otro lado los absorbentes para la incontinencia moderada y grave. Realmente estos son los que más nos interesan. Estos son al final pues los que se pueden vender también en supermercados y otros establecimientos, como para farmacias, pero los que son para incontinencia moderada y grave no, solamente los tenemos en la oficina de farmacia porque también van a estar financiados por la Seguridad Social. Entran dentro del grupo de efectos y accesorios que hemos comentado al principio. Vamos a tener distintos tipos en función de la necesidad que vaya a tener el paciente, distintas tallas y debemos recordar que en algunos de los puntos para la dispensación van a venir dispensados por un médico, van a necesitar también el visado de inspección y nosotros no podemos cambiar el tipo de pañal, pero sí la talla. Así a modo de resumen de todo lo que tenéis aquí, pero eso es lo más importante. Dentro de los productos para incontinencia urinaria también debemos tener en cuenta las sondas vesicales que se ponen a veces en estos cuando hay hiperplasia a lo mejor y no pueden hacer bien la micción, que también están financiadas, y al igual que las bolsas de orina, que las bolsas tenemos muchas opciones, que vayan abiertas, que vayan cerradas, que sean para pierna, que sean para cama. Hay distintas opciones pues, para usarlas de día o de noche. Claro, cuando los pacientes las usan de día necesitan que sean un poquito más pequeñas, más discretas, que se puedan atar a la pierna para que no molesten tanto. Y también los colectores peneanos
que son como una especie de dispositivo que se adapta al pene para poder recoger la orina de una forma fácil. Esto simplemente es para casos de incontinencia, pero en los que la vejiga realmente no está tan afectada y solamente valen para los pacientes masculinos. Luego no debemos olvidar que, claro, siempre debemos recomendar unas medidas higiénicas generales para este tipo de pacientes para evitar infecciones con las sondas, para tener un uso adecuado de las bolsas, porque hay muchas veces a lo mejor no saben si se pueden vaciar, si las tienen que desechar siempre, etc. Pasamos al grupo de anticonceptivos y productos ginecológicos. Os comento aquí los tipos de anticonceptivos que hay. Pero bueno, no nos detenemos en la anticoncepción hormonal, ¿vale? Porque eso ya es parte de lo que conocemos ya. O sea, lo veréis en los principios activos de dispensación farmacéutica, ¿vale? No para farmacéutica. Al igual que, bueno, la esterilización también os la comento aquí, pero lo que nos interesan son los anticonceptivos de barrera, ¿vale? Por una parte vamos a ver los mecánicos, los preservativos, tanto masculino como femenino, el diafragma y luego los químicos, que serían los espermicidas. Luego también tenemos un grupo que podemos considerar mixtos, que son las esponjas, porque al final la esponja evita el paso de los espermatozoides, pero a la vez contienen espermicidas. Y también está incluido aquí el DIU, pero bueno, esto es verdad que al final sería anticoncepción hormonal. Y luego dentro de los productos ginecológicos, muchos los conoceréis, pero hay algunos que es verdad que conviene que los conozcamos, que tengamos además información para poder dispensar y aconsejar en la farmacia. Los ejercitadores del suelo pélvico, que son al final como las bolas chinas, para hacer los ejercicios de Kegel, que vienen bien para las mujeres, para evitar problemas de incontinencia urinaria, que suele pasar además después de haber tenido varios partos o partos difíciles. Las copas menstruales, que seguro que las conocéis. Los pesarios, es verdad que este grupito es también exclusivo de las oficinas de farmacia, que sirven para sujetar o la vejiga o el útero cuando se han caído, ¿no? Después de haber tenido varios partos, cuando además han sido, pues eso, no uno y dos, sino cuando hay mujeres que han tenido 4 o 5 partos seguidos, a lo largo de su vida, corren el riesgo de que se puedan caer, parece una bobada, pero que se pueda caer tanto el útero como la vagina. Y estos pesarios se colocan, los tiene que colocar un especialista para sujetar, para que no se caiga todo para abajo. Las compresas, aquí he puesto las compresas tocológicas, también se pueden vender evidentemente pues salvaslips y tampones y el resto de productos de higiene femenina, pero bueno, las tocológicas son un poquito más especiales, son las que emplean las embarazadas después de dar a luz, porque son única y exclusivamente de algodón, para que no se le peguen los puntos ni nada, ¿vale? Y las bragas desechables igual, suelen usarse después de dar a luz con las compresas tocológicas. Pasamos a los termómetros, o sea, sistemas de medición de la temperatura corporal, son los termómetros, que también seguramente los conoceréis porque todos tenemos uno en casa, después del COVID más. Por un lado tenemos los de vidrio, que ya sabéis que ahora no se pueden, o sea, que ya no se venden con mercurio, pero se pueden vender con galio. Funcionan de la misma manera, no son tan rápidos como el mercurio, que subían y bajaban muy rápido en la temperatura y por lo tanto la barrita, pero el de galio al final funciona igual, lo único que bueno, hay que tener un poquito más de paciencia para leerlo. Los termómetros digitales y luego ya pues los termómetros de infrarrojos, que los hemos visto después de la pandemia por todos los sitios, que no hace falta que haya contacto directo. Con acercarlo simplemente a la frente o en la zona del oído, pues nos hacen la medición directa. Los productos que vamos a usar para la medición de la tensión arterial pues son los tensiómetros. Antes de comentároslos, pongo aquí un poquito cómo se mide la presión arterial y cuáles son los valores que debemos conocer.
porque claro, antes de vender o dispensar un tensiómetro, pues, tendremos que asesorar un poquito al paciente sobre qué valores deben de tener de presión arterial. Los valores de presión arterial normal son aquellos que van a estar por debajo de 120 y de 80, el 12,8, que dicen la mayoría de los pacientes. Va a estar baja cuando hablemos de un 9,6 y vamos a tener presión elevada cuando supere los 120 y los 8, con distintos grados claros de hipertensión. Dentro de los tensiómetros pues tenemos el esfigmomanómetro aneroide, que es el antiguo, el que lleva la válvula que vamos a ir hinchando, y los electrónicos, que son los que más se emplean. Son los que ya tenemos siempre disponibles para que los pacientes puedan hacerse la medición directamente en la oficina de farmacia, y los que se pueden vender. Son mucho más cómodos, más fáciles, y no necesitas tampoco el estetoscopio ni nada. Pasamos a otros instrumentos que nos sirven para el autodiagnóstico, como también se pueden incluir los tensiómetros, pero bueno, un grupo que engloba varios productos. Unos de los más importantes son los de autocontrol de la diabetes, que van a consistir, algunos vienen como todo en uno, y sin embargo otros pues tú lo puedes tener por partes. Tenemos que diferenciar pues los dispositivos de punción para poder pinchar y extraer la gotita de sangre que vamos a necesitar para incluir en la tira reactiva, y esa tira reactiva la tendremos que introducir en el glucómetro para que nos pueda dar al final el glucómetro el valor que hay de glucemia. Bueno, estos son los dispositivos más usados, pero es verdad que seguro que habéis visto ya a gente que tiene hasta los que van pegados al brazo y que funcionan con una aplicación, pero bueno, esos todavía no están en las oficinas de farmacia, en algún momento llegarán, pero por ahora no los podemos dispensar, ¿no? Tanto las tiras como los medidores, para la gente que es insulino dependiente, en la mayoría de las comunidades autónomas no se dispensan a través de la oficina de farmacia. Nosotros los podemos vender para gente que tenga diabetes mellitus tipo 2 o quiera controlar la glucemia, pero a los pacientes que dependen de la insulina se los dan desde el centro de salud, ¿vale? Bueno, otro de los test de autodiagnóstico, por así decirlo, que más se venden en las oficinas de farmacia son los test de embarazo, ¿vale? Que miden la gonadotropina coriónica, que es una de las hormonas que están presentes en la sangre en las mujeres embarazadas. Bueno, estos ya seguramente los conozcamos todos, los test de autodiagnóstico de enfermedades infecciosas. Os he comentado los del COVID sobre todo, pero bueno, ya estos me imagino que algunos los habréis hecho, sobre todo de los de antígenos. Los de anticuerpos es verdad que una vez que estaban los de antígenos, al ser más eficaces, perdieron un poquito de fuelle. Pero bueno, también que sepáis que no son los únicos test de enfermedades infecciosas que hay. Ahora es verdad que también tenemos los que pueden decirnos si tenemos gripe A o gripe B, pero antes de que existiesen estos, teníamos disponibles los test de diagnóstico del VIH, que se podía realizar la gente en la oficina de farmacia directamente y llevárselo a casa para que el resultado solo lo leyesen ellos. Y últimamente pues no se usan tanto, pero es verdad que hubo una época en el que se dispensaban bastante, se hacían directamente también incluso en la oficina de farmacia. Y os he dejado también un estudio que se hizo en Castilla y León, creo que en los años 2016 o así, en el que se hizo una campaña para que la gente pudiese hacérselos en las oficinas de farmacia, y luego se les enviaba el resultado para hacer un seguimiento y para mandarles a los centros que hay de tratamiento para estos pacientes, para los pacientes que padecen VIH, ¿vale? Es bastante interesante. Y otros de los test que se pueden dispensar en las oficinas de farmacias para
bueno, no autodiagnóstico, pero bueno, para control, son los de drogas, que lo que emplean también es eso, o sea, se hace a través de una muestra de orina. Y pueden tener varias o solamente una, o sea, puede ser solamente para cocaína, solo para cannabis, o hay algunos que tienen vamos, todas las drogas que se pueden medir por este tipo de test en un solo test. Los sistemas de inyección los conocemos todos perfectamente, pues que son las jeringuillas o jeringas y las agujas. Claro, las jeringas pueden venir con o sin aguja, ¿vale? Y las agujas se pueden tener separadas también. Los dispositivos de inhalación son las cámaras que ayudan a determinados pacientes a poder hacer la inhalación de los medicamentos que vienen en distintos inhaladores. Están también es verdad que hemos tenido aquí una racha de productos que no estaban financiados, pero los dispositivos de inhalación, o sea, las cámaras para inhalar, sí que están financiadas. Y llegamos a un grupo también muy importante de productos sanitarios dentro de la oficina de farmacia, que son los productos para ostomías. Vamos a encontrar que hay diferentes tipos de ostomías. A nivel digestivo, a nivel del aparato excretor o también el del aparato respiratorio. En el sistema digestivo, pues lo que vamos a tener es a gente a la que le han quitado una parte del intestino y entonces va a necesitar productos para poder recolectar y recoger pues el material de desecho que produce el intestino. Vamos a tener bolsas que pueden ser cerradas, abiertas, de una pieza o de 2 piezas. Los tipos realmente van un poquito en función de las necesidades que tiene cada paciente. No es que, pues, si es una ileostomía, va a ser cerrada, abierta. No. Cada paciente es verdad que es un mundo y algunos se adaptan mejor a las que son cerradas, otros a las que son abiertas, las que van con una pieza directamente encajada o las que vienen con la bolsa y el disco. Van probando porque es verdad que es una cosa que no es fácil y luego cada uno se va adaptando mejor a un tipo de bolsa. Luego, a mayores de las bolsas, vamos a tener pues los discos como los que vienen en las bolsas de 2 piezas, pero claro, a veces no tienen que cambiar la bolsa y sin embargo sí que tienen que cambiar el disco, que va más pegado, puede haber un poquito de excreción ahí, se estropean a veces antes que la bolsa y entonces pueden ir aparte. Que al igual, o sea, tanto los discos como las bolsas, los discos también van a estar financiados por la Seguridad Social. Y luego a mayores hay muchísimos productos que pueden ser para reducir los olores, para tratar un poquito la piel, para despegar mejor la bolsa. Que esos es verdad que no van a estar financiados, pero los anteriores sí. En las ostomías del sistema urinario vamos a tener al final un poquito unas bolsas muy similares a las anteriores, lo único que van a ir en la zona del aparato excretor, o bien conectadas al riñón o bien conectadas al uréter. A mayores, claro, muchos de ellos van a necesitar bolsas de orina porque las de urostomía y nefrostomía algunas son muy pequeñitas para que no sean exageradas, como van un poco más arriba, y luego tienen que conectarlas a una bolsa de orina. Y en la ostomía respiratoria, aquí no vamos a necesitar bolsas, pero sí que tener en cuenta las cánulas que hay para traqueostomía, ¿vale? Que también se las ponen los especialistas tras una operación, pero en caso de que necesiten recambio, se adquieren desde la oficina de farmacia y están financiadas también por la Seguridad Social, ¿vale? Pasamos ya al último punto, que son los biocidas. Y con biocidas, pues al final son todas las sustancias que nos van a destruir o eliminar los organismos nocivos, sobre todo los microorganismos. Los podemos dividir en desinfectantes, conservantes, plaguicidas y otros que son ya más concretos. Pero bueno, yo la
La división que os hago al final es en función de los que vamos a tener en la oficina de farmacia, para qué los vamos a usar. Los antisépticos son los que vamos a utilizar sobre la piel sana, para que no crezcan, para evitar una infección. Y los conocemos todos. Dentro de los orgánicos pues vamos a tener los alcoholes y las biguanidas, que seguramente conozcáis la clorhexidina, que es la famosa cristalina. Y dentro de los inorgánicos, pues los yodados, los oxidantes y los derivados de metales pesados, que he dicho así, no nos suena ninguno, pero la povidona yodada es el betadine, los oxidantes al final es el agua oxigenada, y dentro de los derivados de metales pesados, la merbromina, que se usa ya muchísimo menos, pero seguro que de pequeños algunos habéis usado la mercromina, que es el nombre que tiene comercial. Los desinfectantes de superficie sí que los comento aquí, pero bueno, al final es que es la lejía y algunos aldehídos, pero es verdad que lejía no, pero los aldehídos sí que se pueden adquirir a través del canal farmacia. Y pasamos aquí a los pediculicidas, que no son otra cosa que los productos que vamos a utilizar para acabar con los piojos, ¿vale? Os tengo aquí puestos los más importantes. Por una parte vamos a tener los que los matan porque les afectan a su sistema nervioso, y por otro los que no se consideran insecticidas, que realmente también los acaban matando, pero porque no se pueden mover o porque no pueden respirar, por el ambiente que se crea alrededor de ellos, ¿vale? No porque el producto actúe en su organismo, sino por la circunstancia que produce alrededor del ambiente en el que están. Los más importantes pues son las piretrinas y dentro de estos las siliconas, como la dimeticona. Y ya por último, hablar de los repelentes de insectos, porque también son productos que vamos a tener en la oficina de farmacia para evitar que piquen los mosquitos. No para evitar que piquen, sino para evitar que se acerquen a los usuarios de estos productos. Os los he separado, como biopesticidas cuyo origen es biológico, porque hoy es verdad que el IR3535 es de síntesis, pero bueno, su origen es a través de un aminoácido de la alanina, por eso lo de que sea biológico, pero bueno, realmente él sería ya de síntesis, pero proviene de un producto biológico. Luego las piretrinas, que son muy, muy eficaces también. Y luego aquí tenemos, el citradiol, geraniol, la citronela, que tienen un efecto repelente, pero no muy eficaz. Pero bueno, es verdad que se pueden usar, sobre todo además en niños menores de 2 años, en los que el resto están desaconsejados. Y luego de los repelentes sintéticos que más se usan, pues tenemos aquí el DDT, que es uno de los que más se conocen, más se emplean y al final es el más eficaz porque actúa contra todo, o sea, contra todo tipo de insecto, ¿vale? Bueno, pues hemos llegado al final. Ya habéis visto que es un tema largo, pero que es ameno, porque es que muchos de los productos vosotros ya los conocéis. Es verdad que hay que hacer un poquito más de hincapié en precisamente los que están solamente en la oficina de farmacia, como son las bolsas de ostomía, las medias de compresión, etcétera, etcétera, los absorbentes. Pero es eso, son al final pues muchas cosas, porque hay muchos productos sanitarios. De hecho, hay algunas cosas que no están puestas porque son un poquito menos importantes, pero aquí están todos los que debéis conocer y cómo los debéis conocer, y sobre todo hacer un poquito de hincapié en la dispensación de algunos de ellos, en los que entran por la seguridad social, ¿vale? Pues nos vemos.